Hola chicos, esta era una de las clases que les debía. Es la clase de síndrome hemolítico de anemia hemolítica. Esta clase es importante para que ustedes entiendan algunas cosas de otras clases como las enzimopatías, las membranopatías o también lo que son las hemoglobinopatías que hemos visto anteriormente. Inicialmente vamos a iniciar mencionando que siempre debe existir un balance entre la destrucción de glóbulos rojos y la producción de glóbulos rojos. En nuestro cuerpo constantemente se están destruyendo glóbulos rojos que por su senitud, porque ya cumplieron su vida media, pues están muriendo y estos glóbulos rojos deben ser reemplazados y por lo tanto también hay una producción constante de glóbulos rojos. Esto es un equilibrio entre la destrucción y la producción con el fin de mantener un balance adecuado en la cantidad de glóbulos rojos que hay en el cuerpo y por lo tanto en la capacidad de oxigenar el cuerpo o el organismo. Es importante recordar que los glóbulos rojos en promedio tienen una vida media de 120 días y que la destrucción diaria de las hematías de los eritrocitos produce diversas sustancias cuya finalidad consiste en reutilizar el hierro. Recuerden que mucho del hierro que nosotros tenemos es dado a que se reutiliza, que se recicla de los glóbulos rojos que mueren, ¿verdad? Mucho del hierro que hay en el organismo viene de este reciclaje. Entonces, una de las sustancias que se produce al metabolizar la hemoglobina para poder utilizar o reutilizar este hierro son las bilirrubinas. Ustedes recordarán que en las clases anteriores se mencionó que las bilirrubinas son un producto de degradación de la hemoglobina, ¿verdad? A la hemoglobina se le quita el hierro y se empieza a degradar y producen pues lo que son las bilirrubinas que se van a excretar finalmente. Cuando hay un aumento, es por esto que cuando hay un aumento en la destrucción de glóbulos rojos más allá de la destrucción diaria constante que tenemos, o sea, una destrucción mucho más grande, hay un aumento en las bilirrubinas mayor a lo que se considera como normal. Este es un indicativo que se está hemolizando o la otra razón para que se aumenten las bilirrubinas es que haya un daño en el hígado, que es el que las excreta, ¿verdad? Al final el que las produce, que las excreta. En el catabolismo de lo que es la hemoglobina, o sea, no sé si ustedes se acordarán del colegio, un dicho que muchas personas utilizan que es Ana construye y Cata destruye, ¿verdad? Es porque el anabolismo es como la producción de sustancias y el catabolismo es la destrucción, ¿verdad? Básicamente como metabolizar una sustancia para convertirla en otra cosa. Entonces, en el catabolismo de la hemoglobina participan diversas sustancias como lo son las aptoglobinas y la hemopexina. Estas sustancias básicamente sirven para capturar el hierro porque recuerden que el hierro es tóxico, entonces lo capturan en caso de que el glóbulo rojo, por ejemplo, se rompa en circulación, ellas capturan el hierro y lo llevan para que sea metabolizado, para que sea reutilizado al hígado principalmente o el vaso y de ahí pues se lo comen los macrófagos y de ahí va, ¿verdad? Hacia el médula ósea, hacia la médula ósea. Siempre debe existir el balance, que era lo que les decía, pero en algunos momentos se rompe este balance, ¿verdad? Y empieza a haber más destrucción que producción de glóbulos rojos. Y es ahí cuando aparece la anemia. No necesariamente este balance se rompe por una anemia hemolítica, se puede romper por cualquier cosa que cause una mayor destrucción o una mayor destrucción de glóbulos rojos o una disminución en la producción de los glóbulos rojos. Eso rompe el balance. En este caso lo que estamos hablando es de anemias hemolíticas. Entonces vamos a tener que si se rompe va a ser por destrucción de glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas son donde el glóbulo rojo se hemoliza, se rompe. Entonces, cuando el balance se rompe, se da la destrucción rápida de glóbulos rojos. Esta destrucción tan rápida que se da sobrepasa la capacidad de la médula ósea de sintetizar glóbulos rojos a una velocidad adecuada para lograr compensar la necesidad de glóbulos rojos a nivel de sangre circulatoria, y es ahí donde se instaura la anemia hemolítica y aparece lo que es el síndrome hemolítico. Se llama síndrome hemolítico porque recuerden que pues todo lo que es un síndrome tiene múltiples fuentes que pueden estarlo provocando.
¿Y como cuáles? Bueno, como las membranopatías, las enzimopatías, las hemoglobinopatías, parásitos, etc. O sea, hay muchas cosas que pueden causar la hemólisis de glóbulos rojos. Es por eso que esta enfermedad se conoce como síndrome hemolítico. ¿Cuáles son las características? Bueno, vamos a tener que, obviamente, en estos síndromes la vida media de los glóbulos rojos está disminuida. Es una anemia regenerativa. La médula ósea trata de compensar hay un incremento en reticulocitos, pero aunque la médula ósea está trabajando a toda su velocidad, no logra pues compensar las necesidades del cuerpo. Sin embargo, sí está produciendo glóbulos rojos, sí está respondiendo. Por lo tanto, anemia regenerativa con incremento de reticulocitos. Si se le hace una médula ósea a estos pacientes, es una médula ósea hiperplásica con hiperplasia eritroide. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aumento significativo en los precursores eritroides, y esto lo que indica es que se están tratando de compensar la destrucción a nivel periférico. Entonces estas células madre están tratando de compensar y empiezan a producir células de la línea eritroide. Como les mencioné anteriormente, hay un aumento de la bilirrubina porque la bilirrubina viene de la destrucción de la hemoglobina, y si se están destruyendo glóbulos rojos se está metabolizando hay un catabolismo de la hemoglobina y hay un aumento en la producción de bilirrubinas. Obviamente en ciertos casos vamos a tener alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos, por ejemplo glóbulos rojos rotos, ¿verdad? Que serían los esquizocitos, y una disminución en las aptoglobinas. ¿Por qué hay una disminución en las aptoglobinas? Acuérdense que me acabo de mencionar que las aptoglobinas son proteínas que capturan el hierro, ¿verdad? Cuando se rompe el glóbulo rojo y lo libera. O sea, el grupo M, cuando el glóbulo rojo en circulación sanguínea se rompe por una anemia hemolítica y libera pues su hemoglobina, su grupo M, el hierro, las aptoglobinas llegan, lo atrapan y lo metabolizan, lo llevan a metabolizar con el fin de evitar que haya toxicidad ligada al hierro, ¿verdad? Ellas son parte de lo que es parte importante de lo que es el catabolismo de esta sustancia. ¿Cuáles son los factores internos y externos de los glóbulos rojos que participan en los mecanismos de hemólisis? Bueno, uno de estos, básicamente se los voy a resumir en 4 tipos. Uno de estos es el mantenimiento del volumen interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando los glóbulos rojos se vuelven incapaces de mantener su volumen interno, puede ser que haya hemólisis. Por ejemplo, hay problemas a veces en la bomba sodio-potasio cloruros. Esta bomba sodio-potasio cloruros básicamente lo que se encarga es de mantener el equilibrio entre el sodio y el potasio dentro y fuera de la célula. Ustedes no sé si ya tienen claro en su clase de química que el sodio jala agua, por decirlo así, ¿verdad? O sea, donde hay una mayor concentración de sodio, pues va el agua a tratar de nivelar esa concentración de sodio. Entonces, si dentro del glóbulo rojo aumenta la concentración de sodio, pues va a entrar agua a ese glóbulo rojo y se va a hemolizar, se va a romper el glóbulo rojo porque va a tener más agua de la que puede mantener. O también en algunas ocasiones tenemos daños a nivel de la membrana que provocan que esta membrana sea más susceptible por decirlo así, hacen que este glóbulo rojo sea más susceptible a hincharse, a llenarse de agua, y pues esto causa también que el glóbulo rojo se estalle, por decirlo así, y muera. Otra de las cosas que están ligadas pues a hemólisis va a ser la fagocitosis, que es básicamente que llegan los macrófagos y se comen a los glóbulos rojos por alguna razón. ¿Cuáles pueden ser estas razones? Bueno, por ejemplo, que tengan un parásito en su interior o que tengan algún anticuerpo, un autoanticuerpo pegado al glóbulo rojo. Van a llegar los macrófagos, se lo van a comer, y esto sucede principalmente en el hígado y en el vaso. Tenemos la fragmentación, que ya la vimos, ¿verdad? Creo que sobre todo en lo que son membranopatías la habíamos visto. La fragmentación básicamente consiste en el picoteo, que es que llegan los macrófagos y se van comiendo porciones de la membrana del glóbulo rojo, y la membrana del glóbulo rojo fusiona, digamos, su membrana con el fin de mantener el glóbulo rojo vivo. Pero conforme el macrófago le va quitando pedacitos al glóbulo rojo, se va convirtiendo en un esferocito, ¿verdad? Y deja de ser
un glóbulo rojo discoide y al hacerse un esferocito pues se puede romper y puede morir con más facilidad y puede ser pues fagocitado, etc. Y obviamente está la parte de la capacidad de deformación, que cuando la capacidad de deformación disminuye aumenta la destrucción. Esto es básicamente o está ligado un poco a lo que es la fragmentación, incluso a lo que es el mantenimiento del volumen interno. ¿Qué quiere decir esto? Que un glóbulo rojo que ya no es discoide, sino es un glóbulo rojo esférico o rígido, que por ejemplo que se llenó de agua o que perdió pedacitos de membrana, y recuerden que al perder pedacitos de membrana va perdiendo su forma discoide y va empezando a tomar una forma redonda, una forma esférica. Entonces, al volverse un glóbulo rojo esférico ya no puede pasar con facilidad por todas las partes donde él pasaba, y al tratar de pasar a través de pequeños capilares o a través de los tejidos que normalmente un glóbulo rojo pasa, no lo logra hacer y se rompe, ¿verdad? Entonces esto también es una causa de hemólisis en los glóbulos rojos. Los síndromes hemolíticos en general se pueden dividir en agudos y crónicos. Los agudos son aquellos que se instauran rápidamente, o sea que no vamos a tener mucho tiempo para que se produzcan, se instauran súper rápido. Por su evolución pueden producir hipoxia celular y desbalance fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, chicos, que básicamente como se instaura tan rápidamente, el cuerpo no tiene chance de acoplarse a la nueva concentración de glóbulos rojos, y esto causa una hipoxia tisular, causa que los glóbulos rojos ya no logren, o sea, no logren compensar la cantidad de oxígeno que requiere el cuerpo. Entonces, al instaurarse tan rápidamente, el cuerpo no está preparado para que se baje el oxígeno, no está preparado para no tener estos glóbulos rojos, no es algo que se da paulatino, sino que se da de un momento a otro, y eso va a causar que el paciente entre en shock, que el paciente se sienta mal, que el paciente tenga una sintomatología muy grave. Y un ejemplo de estos síndromes hemolíticos agudos sería el CID, que es una coagulación intravascular diseminada. El CID es una de las presentaciones pues más complicadas, tal vez en este momento con la situación del COVID la hayan escuchado bastante, que es que el COVID produce CID. ¿Qué es el CID? Bueno, básicamente el CID es que inicialmente hay como la formación de pequeños microcoágulos a través de todo el organismo, o sea, se activa la coagulación en todo el organismo, hay producción de microcoágulos en todo el organismo. Y después de que se producen todos estos microcoágulos, se consumen todas las proteínas de la coagulación, y el paciente entonces pierde todas sus proteínas que coagulaban, y entonces empieza a sangrar. Les voy a repetir esto porque tal vez es un poco confuso. Es así, el cuerpo tiene la capacidad en un momento dado de coagular cierta cantidad en el organismo, ¿verdad? Entonces, en el momento que se activa la coagulación sanguínea en todo el organismo de manera general y se empiezan a formar estos microcoágulos, el cuerpo empieza a consumir todas las proteínas de la coagulación. Al consumirse todas estas proteínas de la coagulación, el cuerpo pierde la capacidad de coagular. Es como por decirlo que el cuerpo tiene un montón de empleados, ¿verdad?, que van a estar haciendo una tarea que es coagular. Si usted pone a todos esos empleados a trabajar en pequeños grupos en todo el cuerpo, ¿verdad?, que serían los microcoágulos, usted está consumiéndose todos sus empleados, y en el momento que ocupa que esos empleados hagan algo más, pues ya no lo pueden hacer porque ya fueron consumidos, ya fueron utilizados. Entonces, cuando todas estas proteínas se consumieron, ya el cuerpo no pierde su capacidad de coagular porque consumió toda la capacidad de coagular que tenía, entonces el paciente empieza a tener sangrados. Estos pacientes son súper difíciles de controlar porque primero coagulan, después sangran, y al hacer estos microcoágulos, pues también puede haber o producen hemólisis, ¿verdad?, cuando estos microcoágulos pasan a través de los vasos sanguíneos. Luego tenemos los eventos hemolíticos crónicos. Estos se instauran lentamente, son muchos de carácter hereditario, y al ser de instauración lenta, el paciente llega a un equilibrio fisiológico.
¿Qué pasa? Esto es muy normal, chicos, en todas las anemias, ¿verdad? Que es que cuando el paciente empieza lentamente a tener una anemia, el cuerpo se va adaptando a la falta de oxígeno, a la hipoxia. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el paciente se va adaptando al grado de anemia y pues la sintomatología no es tan evidente porque el organismo tiene chance de adaptación, de decir, mira, tengo menos oxígeno, entonces voy a manejar mi organismo de esta otra forma, no me va a hacer falta el oxígeno de un momento a otro, sino que va lentamente acoplándose a esa falta de oxigenación. Entonces, en este caso, los pacientes pues en su sintomatología son menos graves que los agudos, porque los agudos, al tener ese impacto de cambiar de tener suficiente oxígeno a no tener oxígeno, pues estos pacientes sí tienen una sintomatología mucho más grave, ¿verdad? Se sienten descompensados muy fácilmente. En cambio, los crónicos, usted los ve y empiezan tal vez con hemoglobina en 14, luego en 13, luego en 12, luego en 10, 9, 8, 7. Y ahí usted los ve con hemoglobinas en 4 y los señores todavía caminan, hablan, se mueven con tranquilidad, porque fue un proceso largo de tiempo el que duró para instaurarse esta anemia. En cambio, usted ve un paciente agudo, digamos, que tiene una hemoglobina hoy en 14, tuvo un 6D y su hemoglobina pasó de estar en 14 a estar en 7, ¿verdad? En cuestión de 48 horas, 24 horas, este paciente pierde la conciencia, se desmaya, no tiene la capacidad de caminar, le falta el aire porque no ha tenido la capacidad de adaptarse en el tiempo. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo de un síndrome hemolítico crónico? Sería, por ejemplo, la drepanocitosis o las talasemias, o las que están mediadas por anticuerpos. Bueno, el síndrome hemolítico básicamente va a estar caracterizado por una disminución de la sobrevida de glóbulos rojos que van a depender o se pueden dividir de acuerdo a la alteración, el sitio y la causa. Entonces, tenemos una disminución de sobrevida de los glóbulos rojos según la alteración. Bueno, lo que sucede es que podemos tener alteraciones intracorpusculares o extracorpusculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la intracorpuscular es un defecto intrínseco del glóbulo rojo, mientras que la extracorpuscular sería un defecto extrínseco del glóbulo rojo. De acuerdo al sitio, puede ser intravascular o extravascular. Esto es muy sencillo, ¿verdad, chicos? Si es intravascular, es porque la hemolysis está produciéndose dentro de los vasos sanguíneos, o extravascular si está produciéndose en órganos. ¿Y cuáles son los órganos donde normalmente se produce? En los órganos hematológicos, hígado y vaso. Y de acuerdo a la causa, si es una causa adquirida o hereditaria. ¿Verdad? Adquirida sería, por ejemplo, un CID. Hereditaria sería una drepanocitosis. En cuanto a el síndrome hemolítico, los daños intracorpusculares y extracorpusculares, pues vamos a hablar un poquito más de cada una de estas cosas para que las entiendan. ¿Qué sería una alteración intracorpuscular que cause hemólisis? Bueno, básicamente una alteración intracorpuscular quiere decir que el glóbulo rojo tiene un daño en sí mismo, que es un daño de la estructura del glóbulo rojo. Normalmente son defectos congénitos o hereditarios y un ejemplo de esto serían, chicos, las membranopatías o las enzimopatías, donde hay un daño en la membrana o hay un daño en alguna enzima del glóbulo rojo, o sea, es algo del glóbulo rojo. Mientras que los extracorpusculares es algo que está sucediendo en el ambiente del glóbulo rojo, pero no en el glóbulo rojo. O sea, es cuando el daño proviene del ambiente externo del glóbulo rojo. Normalmente son adquiridos, ¿verdad? O están asociados a alguna enfermedad. Y un ejemplo de esto sería un desorden inmunológico o alteraciones endoteliales. Un desorden inmune como ¿qué sería? Como por ejemplo el lupus, que produzca anticuerpos, autoanticuerpos contra los glóbulos rojos. Estos autoanticuerpos van, se pegan a los glóbulos rojos y los destruyen. Pero no es algo del glóbulo rojo, es algo del ambiente del glóbulo rojo. Es importante tener claro, chicos, que en algunos pacientes puede haber una combinación entre daños intracorpusculares y extracorpusculares. Entonces vamos a tener esta combinación que va a producir la presencia de una hemólisis que pasa tanto por algo que está dentro del glóbulo rojo y
en el ambiente del glóbulo rojo. Siempre pueden haber pues mixtas. Ahora, los intravasculares y los extravasculares, que serían según el sitio. El intravascular, ya les dije, muy fácil, ocurre dentro de los vasos sanguíneos y cuando esto sucede casi nunca se cursa con visceromegalias. ¿Por qué? Porque la hemólisis está ocurriendo en los vasos sanguíneos, no en los órganos. Entonces, pues estos órganos no están trabajando de más y no cursan normalmente con visceromegalias. Por otro lado tenemos los extravasculares, que ocurren a nivel de vaso y hígado, como les mencioné anteriormente, y por lo tanto se van a asociar a organomegalias, principalmente hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Por qué? Porque la hemólisis está sucediendo ahí, en los órganos, y por lo tanto vamos a tener una presencia aumentada de el trabajo que realizan estos órganos y por lo tanto vamos a tener esta caracterización que va a ser las organomegalias. Esta hemólisis extravascular normalmente va a ser mediada por macrófagos que picotean al glóbulo rojo, forman esferocitos y esto causa destrucción y fagocitosis, ¿verdad? Entonces es básicamente glóbulos rojos se picotean. Ya yo les había dicho que es el picoteo, ¿verdad? Que es quitar pequeños fragmentos de glóbulos rojos, se forman esferocitos y se destruyen. Y básicamente esa va a ser el mecanismo mediante el cual se va a llevar la destrucción de glóbulos rojos a nivel extravascular. De igual forma que el anterior, pueden haber pacientes que tengan una combinación de hemólisis intra y extravascular. No necesariamente tiene que ser un tipo u otro, sino que pueden ser mixtos. Y de acuerdo a las causas de hemólisis tenemos defectos en la membrana y de forma, que sería por ejemplo defectos en la membrana, recuerden las membranopatías, la liptocitosis hereditaria, la aterocitosis hereditaria. En cuanto a otros defectos tendríamos anormalidades en la viscosidad, que puede ser por ejemplo deshidratación de los glóbulos rojos. Esto normalmente se ve en hemoglobinas anormales como es el caso de la drepanocitosis. También podemos tener causas de hemólisis, factores extracorpusculares como lisis, como trauma, como daño oxidativo por alguna sustancia, por ejemplo la quimio, ¿verdad? Que es una sustancia que destruye todas las células y los glóbulos rojos no se salvan de esto. Y vamos a tener también entre las causas de hemólisis disfunción orgánica o vascular, que puede ser por un hiperesplenismo, que es que el vaso pues empieza a atrapar glóbulos rojos y a destruirlos, o por daño mecánico como el angiopático, que básicamente es destrucción porque, por ejemplo, un daño angiopático sería, por ejemplo, que haya una válvula mal en el corazón. Entonces, en el momento que la sangre va pasando a través del corazón, se produce una turbidez y se destruyen los glóbulos rojos por esa turbidez. Es como tratar, porque sería como tratar de pasar agua por una manguera, cuando ustedes abren una manguera y tapan la parte por donde sale el agua de la manguera y se produce pues este chorro que es un chorro a presión, que es un chorro de agua mucho, como más fuerte de lo normal y entonces, dado a esto, vamos a tener la presión, esta presión, vamos a tener que los glóbulos rojos se destruyen con más facilidad. O sea, imagínense que sería como tener la manguera y taparla, pero a nivel del corazón. Ustedes están pasando sangre de una parte del corazón a otra con una válvula que no tapa totalmente. Entonces, donde la válvula cierra, deja un pedacito abierto y la sangre pues se va a devolver a presión una parte y esa presión va a destruir los glóbulos rojos. En cuanto a los hallazgos, signos y síntomas, bueno, van a ser similares a cualquier otra anemia, astenia, dinamia, palidez. Podemos tener hallazgos más específicos de anemias hemolíticas como la ictericia. Recuerden que ictericia es sinónimo de bilirrubinas altas, o visceromegalias, que serían en este caso visceromegalias, organomegalias, que serían hepatomegalia y esplenomegalia. Otros hallazgos pueden ser fiebre, escalofríos o hemoglobinuria. Y es importante siempre de indagar la historia familiar del paciente porque muchas de estas cosas son hereditarias. Entonces, al indagar la historia familiar se puede llegar a la conclusión de qué es lo que tiene el paciente.
En el laboratorio, el abordaje inicia con el hemograma normal, como casi todas las cosas hematológicas, y este hemograma va a mostrar una anemia variable, generalmente normocítica, normocrómica, que con el tiempo se va haciendo macrocítica con basofilia difusa por la respuesta de la médula ósea, que es una anemia regenerativa con reticulocitos elevados, con presencia algunas veces de eritroblastos, ya que la médula ósea está trabajando, ¿verdad? Y sacando glóbulos rojos, inclusive a veces, entonces ahí es donde aparecen los eritroblastos, pero esto depende del grado de la anemia, solo si la anemia es muy grave, y podríamos tener presencia de esferocitos que no se presentan en todos los casos, solo en casos específicos de ciertos tipos de padecimientos. En cuanto a los hallazgos del laboratorio, bueno, morfológicamente el frotis casi nunca nos indica de qué patología se trata, con excepción de la drepanocitosis, donde los glóbulos rojos pues es muy evidente que son drepanocitos, ¿verdad? Recordarán de la clase anterior que son glóbulos rojos en forma de media luna con puntas aguzadas, ¿verdad? Es muy característico esto. Si ustedes encuentran los drepanocitos, es una drepanocitosis, pero en las demás anemias hemolíticas, pues el frotis nunca nos indica realmente de qué se trata. Otros hallazgos que podemos encontrar en laboratorio son cuerpos de Howard-Joly, punteado basófilos, quesocitos, drepanocitos o eliptocitos. Los esferocitos, recuerden, ¿verdad? Que son las células que no tienen, normalmente son más pequeñas porque han sido picoteadas, o sea, pueden ser microesferocitos o pueden ser tamaño normal, pero no van a tener el centro blanco. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del área del frotis donde ustedes vean, siempre van a tener esferocitos, que es normalmente al puro principio, y ya entrando a la lámina, pues los glóbulos rojos empiezan a ver como esferocitos, pero eso es artefactual. Ustedes tienen que fijar una zona ideal para evaluar fórmula roja, para evaluar si de verdad hay o no hay esferocitos. Eritroblastos, ¿verdad? Que ustedes ya los conocen. Cuerpos de Howard-Joly, que son estos puntos azules que ustedes los mueven y cambian como de rojo a azul, son muy característicos. El punteado basófilo, que es pues los puntitos azules dentro de los glóbulos rojos, todo esto que ustedes ven aquí, todo esto son punteados basófilos. Los anillos de Kaut, que son más difíciles de ver, que son estos restos de ARN normalmente que forman como un hilo o un anillo alrededor del glóbulo rojo. Y como les decía, los drepanocitos, que son exclusivos de anemia drepanocítica, que son estas células en media luna con puntas aguzadas, lados que no son paralelos. Los esquizocitos también son importantes en el concepto de la anemia hemolítica porque indican que el paciente está teniendo un cuadro de hemólisis, y normalmente esta hemólisis es micro o macroangiopática, como cuáles, como el CID, como la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico, que son pues procedimientos donde vamos a estar teniendo destrucción de vasos sanguíneos, ya sea en macroangiopático es en vasos grandes o microangiopático es en vasos sanguíneos pequeños, que por alguna razón ahí se están destruyendo los glóbulos rojos y se están produciendo fragmentos de glóbulos rojos que son los esquizocitos. Los ven, que serían como estos de acá. Tenemos también los acantocitos que podrían estar presentes, principalmente una acantocitosis hereditaria, y es importante distinguir los esquizocitos de los acantocitos, e incluso es importante distinguir los acantocitos de lo que es un crenocito o un equinocito, ¿verdad? Los esquizos es muy fácil porque son fragmentos, son pequeñitos, no tienen ninguna forma redondeada. Los acantos van a ser células con con unas extensiones más largas, principalmente como esta o esta tipo ameba, y tipo esta célula ya va a ser más tipo un crenocito o un equinocito, donde todas como las extensiones que tiene en su circunferencia son todas similares, todas las prolongaciones, mientras que los acantos tienen unas más largas o unas más pequeñas. En cuanto a las pruebas bioquímicas, ¿qué son pruebas bioquímicas? Pruebas de química clínica que están relacionadas con el fenómeno hemolítico. Podemos mencionar el aumento de las bilirrubinas, principalmente la bilirrubina directa,
una alta lactato deshidrogenasa. Recuerden que la lactato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra dentro de las células, entonces la destrucción de las células hace que ésta aumente a nivel sanguíneo. Entonces, tener alta lactato deshidrogenasa es un indicativo de que se están destruyendo células. Pueden ser células de diferentes lugares, pero están relacionadas con hemólisis o daño a otro órgano. No son exclusivas de los glóbulos rojos, la lactato deshidrogenasa, pero sí junto con otros hallazgos como las bilirrubinas altas pueden ser indicativos de que algo está sucediendo con los glóbulos rojos o en el hígado. Las aptoglobinas bajas y la hemopexina baja son indicativos, esto sí, de que se está hemolizando, porque son exclusivas y se encargan exclusivamente de lo que es el reciclar la hemoglobina, como les mencioné anteriormente. Y el urobilinógeno podría estar alto también, que también es un producto de degradación de la hemoglobina. Y algo que sea exclusivo de hemólisis intravascular sería tener hemoglobina libre en el plasma alta. Casi nunca hay hemoglobina libre en el plasma alta porque las aptoglobulinas van y la agarran inmediatamente y se la llevan al hígado o al vaso a procesarla, pero en algunos casos donde la hemólisis sobrepasa la capacidad de las aptoglobinas, sí se va a estar atrapando o encontrando esta hemoglobina libre en plasma de forma momentánea. Eso sucede únicamente en las intravasculares. En las extravasculares no, porque ustedes recuerdan que en extravasculares la hemólisis está sucediendo en órganos como el hígado y el vaso. En cuanto a las aptoglobinas, que se las he mencionado tanto, chicos, como para que lo tengan bien claro, al liberarse, es esto lo que sucede. Al liberarse la hemoglobina, porque se rompió el glóbulo rojo a nivel de sangre periférica, a nivel de los vasos sanguíneos, entonces esta hemoglobina va a ser captada por las aptoglobinas que la van a llevar al sistema retículo endotelial, donde se va a procesar. ¿Verdad? El sistema retículo endotelial principalmente va a estar presente, van a ser los macrófagos básicamente, que está presente en el hígado y en el vaso. Y la aptoglobina básicamente lo que hace es contribuir a que se conserve el hierro, a no perderlo, a atraparlo para ser reutilizado. Estas aptoglobinas, como lo que se encargan es de atrapar este hierro que se libera, obviamente cuando hay un proceso hemolítico y está liberándose constantemente hemoglobina, van a estar disminuidas en sangre, ¿verdad? Porque van a estar atrape y atrape esta hemoglobina. Y también es importante que hay algunos procesos donde estas globinas pueden estar altas, pero estos procesos básicamente son neoplásicos o enfermedades inflamatorias. Al excederse la capacidad de la aptoglobina de fijar hemoglobina, esta se empieza a excretar en orina. ¿Quién empieza a excretar en orina? La hemoglobina. Entonces, cuando encontramos hemoglobina libre en orina, ¿verdad? Significa que ya hay tanta hemólisis que la aptoglobina no logra captarlo. Esto es tener presencia de hemoglobina en orina no solo indica que hay hemólisis, sino también puede indicar un daño en el riñón. Entonces hay que tener cuidado de investigar qué es lo que está sucediendo. En cuanto a las hemólisis, dependiendo si son intravasculares o extravasculares, vamos a encontrar diferentes características bioquímicas y principalmente ligadas a esto que son las aptoglobinas, ¿verdad? Básicamente es importante tener claro que cuando ustedes encuentran un paciente con una hemólisis intravascular, estos van a tener una hemoglobina plasmática alta, van a tener aptoglobinas ausentes o bajas, va a haber hemoglobinuria, ¿verdad? O sea, tenemos hemoglobina en el plasma. Aptoglobina no vamos a tener, ¿por qué? Porque están captando la hemoglobina que se está liberando. Y hemoglobinuria porque vamos a estar teniendo excreción de hemoglobina en orina porque se sobrepasó la capacidad de las aptoglobinas de estar atrapando, ¿verdad? Esta hemoglobina que se está liberando. Entonces, estas son tres características que podemos ver en hemólisis intravasculares que suceden dentro de los vasos sanguíneos. Ya cuando suceden a nivel de órganos, pues vamos a tener una hemoglobina plasmática normal porque pues los glóbulos rojos no se están destruyendo en los vasos sanguíneos, pero las aptoglobulinas sí podrían estar
o presentarse disminuidas porque igual están capturando la hemoglobina que se está liberando, pero a diferencia de las intravasculares solo están disminuidas, en las intravasculares están ausentes o muy bajas. Pruebas especiales que se pueden realizar, bueno, tenemos lo que es la electroforesis de hemoglobina, que ya la hemos revisado en otras clases, ¿verdad? Para ver si hay hemoglobina S, que si es el paciente drepanocítico o si tenemos alguna talasemia. También está la prueba de Coombs, que lo que hace es detectar antígenos y anticuerpos para evaluar el origen inmunológico de la enfermedad. Hay un Coombs directo y un Coombs indirecto, dependiendo de lo que estamos buscando. Les voy a dejar la tarea de que busquen qué es una prueba de Coombs y la estudien, ¿verdad? Luego de que ustedes hagan esta tarea, vamos a discutir un poquitito, puede ser en el laboratorio, qué es una prueba de Coombs y vamos a hablar un poquitito más de este punto. En cuanto a evaluar algunos ejemplos de anemias hemolíticas, aunque ya hemos visto algunas, tenemos las membranopatías, las enzimopatías, las hemoglobinopatías, pero también hay anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos y esas son las que yo les voy a mencionar en este momento. O sea, las anemias hemolíticas que están asociadas a un problema inmunológico. ¿Por qué? Porque son muy comunes. Las anemias hemolíticas por anticuerpos son comunes. Entonces puede haber anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Normalmente este tipo de anticuerpos son anticuerpos IgE que actúan a una temperatura de 37 grados centígrados. Esos van a tener una prueba de Coombs positiva y los mecanismos de esta situación, de estas anemias, pues son desconocidas. No se sabe realmente cómo se lleva a cabo la destrucción de los glóbulos rojos, pero se cree que es sí se sabe que los glóbulos rojos se destruyen por la presencia de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos que se están pegando a los glóbulos rojos. Lo que no se sabe es por qué se producen estos autoanticuerpos, ¿verdad? Se cree que puede ser una alteración en el autorreconocimiento, una enfermedad autoinmune, o una alteración de un antígeno propio del glóbulo rojo que cambió por algún parásito, por algún medicamento, que cambió, se transformó o por algún proceso distinto, neoplásico, etcétera, en el paciente que cambió el glóbulo rojo y empezó a exponer algún antígeno que no expuso comúnmente durante la vida del paciente, no se expuso y entonces se crea un anticuerpo contra este antígeno y se empiezan a destruir los glóbulos rojos. Eso serían las anemias autoinmunes por anticuerpos calientes. Luego está la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que generalmente son de tipo Ig, estos anticuerpos normalmente son de tipo IgM, aunque pueden presentar también de tipo IgA. Actúan a una temperatura de reacción aproximadamente de 4 grados centígrados y los mecanismos se cree que son hemólisis mediada por complemento y fagocitosis. El complemento, no sé si ustedes saben que son unas proteínas que se ensamblan en las membranas de las células o de las bacterias y forman huecos, por decirlo así, forman poros por donde se sale el contenido de las células y las células mueren. Entonces se cree que en esta anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos lo que media es el complemento o la fagocitosis, que es que se lo comen los macrófagos. Es importante que, como aquí aparece, la reacción es a nivel de 4 grados centígrados, entonces pues a nivel de un paciente normal que su cuerpo está a 37 grados centígrados, esto pues no es trascendente a menos que el paciente se encuentre en lugares donde haya mucho frío, donde haya un aumento de temperatura, o sea, haya una disminución más bien de la temperatura, de modo que él esté expuesto a una temperatura menor a 4 grados centígrados y en estos casos normalmente donde actúan o donde se da la situación de hemólisis va a ser en zonas expuestas al frío, que son como en los dedos, en la nariz, en las orejas, en la cara. En el resto del cuerpo que se mantiene cubierto pues no aparece o no se siente pues el proceso hemolítico. Hay otro que es la hemoglobinuria paroxística al frío, normalmente está dado por un anticuerpo bifásico, es normalmente de tipo IgG con un rango térmico mayor,
que reacciona contra el antígeno P, y los mecanismos son hemólisis mediada por activación del complemento. Y tenemos una también muy común, que es la anemia hemolítica del recién nacido. Esto básicamente se trata de que el bebé tiene algún antígeno que la mamá no tiene. Entonces, por alguna razón hay paso de sangre del bebé hacia la mamá reconoce esa sangre como que no es de ella y produce anticuerpos contra esa sangre del bebé, y posteriormente esos anticuerpos pasan a través de la placenta y empiezan a atacar a los glóbulos rojos del bebé. Normalmente esto se da relacionado al RH, porque cuando se forman anticuerpos contra el RH, que sería el antígeno D, son de tipo IgG, que son más chiquititos, ¿verdad? Como estos, entonces pasan de una forma más sencilla a través de placenta. Es mucho más difícil que se dé por ABO, porque en los ABO son anticuerpos IgM, o son anticuerpos más grandes, entonces es más difícil que se presente una situación de enfermedad injerto versus huésped, de enfermedad hemolítica autoinmune del recién nacido por un anticuerpo ABO, pero sí se puede presentar. Pero normalmente es más grave cuando es contra el RH, contra el D. En este caso, las pruebas de CUM son positivas. Lo que les acabo de mencionar, que es la enfermedad de injerto versus huésped, eso es algo que sucede en personas con trasplantes, sobre todo trasplantes de médula ósea, ¿verdad? Donde la médula ósea del paciente, la médula ósea que le fue donada al paciente empieza a atacar al paciente porque lo reconoce como algo extraño, pero eso es otro tema. Más bien disculpen que se los haya mencionado en esta clase. Luego podemos tener hemólisis mecánica, que es por turbulencia, que es lo de la manguera que yo les mencionaba, que puede ser macroangiopática o microangiopática. La macroangiopática se da en grandes vasos sanguíneos, es menos frecuente y más común por alteraciones en el flujo sanguíneo cardíaco, que era lo que les decía, las válvulas sanguíneas. Y la microangiopática, que se da en vasos sanguíneos pequeños, se da por problemas vasculares, sobre todo deposición de fibrina y plaquetas que alteren el flujo sanguíneo en pequeños vasos sanguíneos, y en ambas hay fragmentación eritroide y presencia de esquizocitos. Los esquizocitos son importantes principalmente en este tipo de anemias. Y luego está la hemólisis mediada por drogas. La hemólisis mediada por drogas, hay diferentes mecanismos, ¿verdad? O sea, múltiples drogas pueden producir el proceso hemolítico. Recuerden que al decir anemia mediada por drogas no me estoy refiriendo a marihuana o cocaína, sino a drogas comunes, que serían drogas farmacéuticas, medicamentos. Entonces hay varios mecanismos. Uno sería, por ejemplo, el mecanismo tipo apteno, que es que la droga se une a la superficie del glóbulo rojo y hay una reacción contra la droga. Otro mecanismo sería la creación de un complejo droga-proteína plasmática contra la cual se producen los anticuerpos, y la otra sería que la droga se une a la membrana del glóbulo rojo, produce un cambio en alguna proteína del glóbulo rojo y este produce anticuerpos. O sea, una es que la droga se une a la superficie y se reacciona contra la droga, pero en la superficie del glóbulo rojo. La otra es que se hace un complejo droga-proteína y contra este complejo es que actúa o se forma el anticuerpo. Y la otra es que se une la droga, cambia una proteína del glóbulo rojo y se produce un anticuerpo contra esa proteína del glóbulo rojo. El mecanismo que vamos a hablar un poquito, voy a resumir para que ustedes lo vean, es el tipo apteno, que el ejemplo de una droga que puede causar esto es la penicilina. Entonces básicamente tenemos los glóbulos rojos y la droga, que serían estos puntitos azules. La droga viene y se une a los glóbulos rojos o se deposita en la membrana de los glóbulos rojos. Posteriormente vienen los anticuerpos y se forman y reaccionan contra esa droga que está sobre los glóbulos rojos y produce la hemólisis. Y eso sería todo por el día de hoy, o por lo menos por la clase de hoy, y espero que todos estén muy bien en sus casas, chicos.